la angustia y el miedo tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con poder anticiparse, con algo de la espera. Kevin, sí, ya entraste. ¿Qué vas a agregar? Con respecto a lo que decías, los aspectos que tiene que tener para ser una vivencia traumática, esto es lo de la marca, creo que en el texto decía algo así de como que una herida contrarresta el malestar psíquico, me parece, algo así. Bueno, en profe teórico dio un ejemplo muy bueno, por ejemplo, lo podíamos pensar cuando la gente en la actualidad usan, por ejemplo, tatuarse una frase o algo como para cerrar de alguna forma el duelo, o de aquella pérdida, etc. Como Esto quería marca. marcar, me pareció re interesante. Como una marca en el cuerpo. Sí, está bueno eso. Sí, como son los movimientos posibles frente al duelo también, ¿no? Como singulares también. Pero hay algo ahí de una frase o de un nombre que tiene que ver con algo de la letra, con algo de la palabra, de lo simbólico también. Bien, vamos hasta acá. ¿Me siguieron? Ahora, ¿qué es lo que está más allá del principio de placer en estos pacientes, no, en estos sujetos? Le voy a decir que lo que encuentran es que lo que se repite son ciertos sueños, que lo va a llamar sueños traumáticos, donde lo que se sueña una y otra vez, y esto es importante porque es una y otra vez, no es solamente una vez, sino que hay repetición, lo que se sueña es con la escena traumática, ¿sí? Lo que retorna en el sueño es la escena traumática, no en la vigilia. Él lo que dice es, estos sujetos no piensan todo el tiempo en esa escena, no retorna despierto, sino que vuelve una y otra vez mientras están durmiendo, retornan en el sueño. Y no solo que retornan, sino además que despiertan. Y esto es fundamental. Son sueños que despiertan al soñante, irrumpen. Y además, dice Freud, estos sujetos se despiertan con renovado terror. Es decir, este afecto, el terror, vuelve a aparecer. Y estos sueños se repiten. Freud va a decir, estos sujetos están como psíquicamente fijados al trauma. ¿Por qué está más allá del principio de placer? No por el contenido del sueño, no porque se sueñe con la escena, sino por la repetición, porque esto se repite una y otra vez, ¿sí? Es decir, el sujeto no deja de soñar con esa escena que fue traumática. La semana que viene vamos a entender por qué. Pero esto es con lo que Freud se encuentra en la clínica, con que estos sujetos que tienen esta neurosis traumática tienen, no es un síntoma, pero lo que sucede es este fenómeno, que son esos sueños que repiten una y otra vez esa escena. Por ejemplo, ahora lo que nosotros estamos escuchando, vieron que ahora un poco a posteriori, o el efecto retardado, para usar las palabras de Freud del COVID, son los efectos, las secuelas, ¿no? Algunos venimos pensando algo de eso, nosotros lo vemos mucho en el hospital. Están las secuelas físicas, ¿no? Están los pacientes que tienen secuelas cardiológicas, secuelas respiratorias, pero también están las secuelas subjetivas. Y nos ha pasado escuchar pacientes que han estado, por ejemplo, en terapia, y que en algunos, nos pasó con 2 pacientes, que nos contaban que a la noche soñaban con ciertas escenas en terapia, ¿no? Como que le retornaba en los sueños algo de ese tiempo, que fue traumático, para muchos fue traumático, ¿sí? Para pacientes que estuvieron en terapia durante el COVID, fue muy terrible, eran escenas muy crudas y muy difíciles. Y algunos nos cuentan eso, que retornan esas escenas en los sueños, ¿sí? Que no es que las están pensando durante el día, que aparecen a la noche, durante el dormir. Entonces, lo que se repiten en estos pacientes son estos sueños, ¿sí? Y que despiertan. Que despierten implican cierta excepción a la teoría del sueño. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos con la interpretación de los sueños es que Freud decía que el trabajo del sueño, ¿qué permitía? Dormir. Cumplir deseo. Era un cumplimiento de deseo, por eso es una primera objeción, está perfecto eso, ¿sí? Es decir, estos sueños no apuntarían a cumplir un deseo inconsciente, ¿sí? Es decir, ahí falla algo de lo que Freud venía pensando. Ya había planteado ciertas excepciones en la interpretación de los sueños, en otros capítulos que no leímos, que tenían que ver con los sueños de angustia y las pesadillas,
Pero acá agrega estos sueños traumáticos, que no responden al orden de un deseo, como dice Sebastián, y que además no solo no responden a un deseo inconsciente, sino que además despiertan, no dejan dormir. Y la función del trabajo del sueño, que disfrazaba el contenido inconciliable, era justamente dejar dormir. Y estos sueños hacen que el sujeto se despierte una y otra vez, ¿sí? Por eso, en esa repetición, hay un más allá del principio de placer, que vamos a entender la semana que viene, ¿sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ese sería el primer fenómeno, ¿sí? La primera objeción. Las neurosis traumáticas, y de las neurosis traumáticas esta característica fundamental que son los sueños traumáticos, ¿sí? Y la repetición de los sueños, fundamental. Su repetición y el despertar, ¿sí? Bien, vamos al segundo, que es el juego del Fordá. ¿Lo leyeron? No sé si quienes leyeron el más allá, no sé con qué se encontraron. Freud va a describir cierto juego, ¿sí? Que ahora vamos a ver quién era este niño, y le va a poner juego del Fordá. Esto lo nombramos muchas veces, pero ustedes saben que Freud no atendió a Profe, se escribe así porque si nunca me acuerdo cómo se escribe. Fort, como suena, Fort, Forta, así como lo dejé en el chat. Ah, no Gracias, vi. profe. Espérame que ahí veo. Sí, exactamente, Fordá. Son palabras en alemán. Porque nunca me sale cómo era, si era for o fort. Fort. Azul, por eso dicen que en los sueños aparecen deseos inconscientes y a su vez miedos. Lo que pasa es que esto no sería el orden del miedo, es del orden de lo traumático, ¿sí? O sea, si lo pensamos desde el orden del miedo, tendríamos que pensarlo desde otro lugar. No es del orden del miedo, porque el sujeto se despierta con terror, ¿sí? Son sueños traumáticos. Lo tenemos que pensar desde el trauma, desde la sorpresa y desde el terror, ¿sí? Y es el afecto que aparece cada vez que el sujeto se despierta, ¿sí? Bien, entonces vamos al juego del Fordá, que es un juego que no inventa Freud, sino que lo observa en un niño, pero que lo describe y explica, da una explicación teórica de este juego. No es la primera vez que Freud habla del juego, porque en el texto que ustedes tienen para teóricos, que es el creador literario y el fantaseo, en la parte que trabajamos fantasía, Freud ahí habla del juego y plantea que el juego es como el antecedente de la fantasía, ¿sí? El juego en el niño es como el antecedente de la fantasía en el adulto. Y como nosotros lo trabajamos, en la fantasía sabemos que hay cierta satisfacción, ¿sí? Es decir, la fantasía está atravesada por la pulsión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Le da el marco a la pulsión, decíamos. Es decir, que en el juego, Freud ya nos está diciendo, desde el creador literario, y acá lo retoma, que en el juego hay cierta satisfacción pulsional. Y es lo que justamente él va a decir, que todos los autores que se dedicaron a niños y que trabajaron hasta ese momento, ¿no? Ahora hay 1.000.000 más, pero hasta ese momento, aquellos que estudiaban el juego infantil, habían dejado de lado la cuestión del placer, la cuestión de la satisfacción, ¿sí? Es decir, se les escapó para Freud esta cuestión, la cuestión económica, y es en lo que se va a detener él. Para él, en el juego, hay algo de lo pulsional dando vueltas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en la infancia, aparece la pulsión? Bueno, en el juego también. Para Freud, en el juego se satisface algo de la pulsión. Ahora vamos a ver cómo pensarlo en el marco del segundo dualismo pulsional. Entonces Freud escribe este juego que se lo ve no a cualquier niño, sino a su nieto. Él observa a su nieto de 1 año y medio que estaba viviendo en la casa de él con su hija Sophie, que es la hija que muere ahí cuando Freud está escribiendo el Más allá del principio de placer que les contaba. Él observa el juego de este niño y dice que es un hábito muy particular. ¿Qué hacía? ¿Lo leyeron? ¿Alguno leyó eso? Para ubicar ahí qué hacía el niño. Van a tener que, cuando lo lean, ubicar el juego en 3 secuencias. ¿Sí? Que quizás hay una que para los que lo leyeron, vamos a ver si la engancharon. Rochi dice, tira los juguetes. Exactamente. Este niño tenía cierto hábito, dice Freud, de tirar los juguetes lejos, de hacerlos desaparecer. Vamos a tener que ubicar esto en 3 secuencias.
¿Sí? Una primera parte, una primera descripción que hace Freud. Freud nos dice, el hábito de este niño, que dice que era un hábito bastante molesto, es que este niño revoleaba, tiraba sus juguetes y los hacía desaparecer. Dice Valen, el hecho de que tira los juguetes despidiéndose de la madre y dice en una palabra irse o algo así. Exactamente. Él no solo tiraba los juguetes, sino que cuando los tiraba decía una palabra, él decía o, que su madre y Freud lo interpretan como una palabra en alemán que es fort. Por eso el juego se llama Fort da. Este fort significa irse. ¿Sí? En alemán la palabra fort significa irse. Ellos que dicen que este niño cuando tira el juguete pronuncia esto, que no es cualquier cosa. Ellos dicen no es cualquier sonido. El niño está diciendo que el juguete se va, ¿sí? O se fue. Esta es la primera parte del juego. El niño revoleaba los objetos y cuando los revoleaba con cierta muestra de satisfacción o de placer, dice Freud, el niño pronunciaba este O, que ellos lo leen como esta palabra en alemán, que es fort. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esta sería la primer secuencia, la primer parte del juego, del fordá. Ahora, dice Freud, hay una segunda parte, que sería el juego completo, que sería el fordá, que lo que hace este niño, tiene un carretel de madera atado con un hilo, lo que hace este niño es hacer desaparecer el juguete, diciendo este O, pero luego de hacerlo desaparecer, lo hace aparecer nuevamente. Él dice, tiraba este carretel de madera hacia dentro de la cuna, pronunciando este O, y luego lo hacía volver. Cuando hacía volver este juguete, él pronunciaba un A, que ellos lo leen como da, que es una palabra en alemán que significa acá está, ¿sí? Es decir, una primera parte donde el niño hacía desaparecer los juguetes y aparecía este fort, ¿sí? Que no es cualquier cosa que aparezca el lenguaje, ¿sí? O sea, no es solamente una acción, sino que hay algo del lenguaje puesto en juego. Eso es importante, es lo que a ellos los habilita para comprender el juego, ¿sí? Hay una cuestión cultural ahí también. Entonces, la primera parte de este juego era que el niño revoleaba los juguetes y decía este O, que ellos lo leen como fort. La segunda parte de la secuencia es este niño haciendo desaparecer los juguetes, pronunciando este O, y después haciéndolos aparecer nuevamente, pronunciando el A, que ellos lo leen como da. Esto, el hacer desaparecer y aparecer a los juguetes, es el juego completo. Esto es el fordá, ¿sí? Hacerlo desaparecer, pronunciando este O, y haciéndolos volver, pronunciando el A, que ellos leen como fort, se fue, y da, acá está. ¿Sí? Este es el juego completo. Esperen que leo lo que está poniendo en el chat. Valentina dice, según entendí, el niño buscaba expresar aquellas escenas penosas, poniéndose en escena y luego ya no. Cuando el padre se fue a la guerra, tira los juguetes diciendo vete a la guerra, ir en modo de enojo, o ira, de alguna forma hostil, en competencia con su padre por el amor de la madre. Ahí va, ahora vamos a ir ahí, está muy bien eso que dice Valentina. Pero esa es una primera interpretación de Freud, después él va a agregar algo más. Ahora, hay una tercera parte del juego que está en un pie de página, en la página 15, que léanlo, porque es importantísimo. Freud lo deja en un pie de página, pero es igual importante de lo que está diciendo arriba. Que es que un día la madre había estado todo el día trabajando, había estado muchas horas fuera de la casa, y cuando vuelve, el niño lo que pronuncia es bebé O. Este O, que era el que decía cuando hacía desaparecer los juguetes, ¿sí? Él dice, al principio eso fue incomprensible, hasta que se dieron cuenta que el niño había encontrado en la casa un espejo y que se hacía desaparecer y aparecer él mismo, ¿sí? Como decía Valentina, es decir, se aparecía en el espejo y se corría y se daba cuenta que él mismo podía hacer lo que hacía con el objeto, ¿sí? Hacerlo desaparecer y aparecer. Esto, dice Freud, esta observación, esta tercera parte, es lo que permite comprender al juego. Por eso es muy importante, por eso no se les tiene que escapar el pie de página. Porque Freud dice, eso, cuando el niño se ve en el espejo y desaparece y aparece, es lo que permite comprender lo que hacía con el objeto. ¿Sí? Es lo que permite comprender el juego. ¿Vamos hasta ahí?
Ahora, hay una parte fundamental del Fordá, que es que el niño repite con mayor frecuencia la desaparición del objeto. Cuando el niño revolea y hace aparecer el objeto, cuando lo hace desaparecer y aparecer, Freud dice, el niño repite con mayor frecuencia la desaparición, ¿sí?, que la aparición del objeto. Eso le arma pregunta. ¿Cómo interpreta Freud? Un poco lo que decía Valentina. ¿Cómo interpreta Freud este juego de este niño, de su nieto, que le llama Fordá? Hay una primera interpretación, ¿sí? Eso lo tienen que ir enganchando, porque no es esa con la que se queda. Hay una primera interpretación en la cual Freud dice que el niño intenta apoderarse un poco de esta situación a partir del juego, ¿sí? Es decir, intenta, esperen porque se los quiero leer. Él dice, el niño está viviendo algo traumático que tiene que ver con la partida de la madre, ¿sí? Que el niño no esté muchas horas en su casa. Entonces, lo que hace este niño es escenificar algo de la partida de la madre, de la desaparición de la madre, podemos decir, tanto con el objeto como con él mismo. Él dice, Freud, es cierto logro cultural, ¿no? Que el niño no se queje de la partida de la madre y que pueda hacer algo con eso a partir del juego. Vieron que pone el ejemplo de un niño que va al médico, ¿no? Que le revisan la garganta y que después hace lo mismo con una compañerita de juegos. Entonces se disfraza del médico y hace como que le está haciendo lo mismo a su compañera. Freud va a decir, entonces, puede ser una forma de escenificar algo de eso que le está pasando al niño y poder hacer algo con eso, como decía Valentina, ubicarse en el juego de una manera activa con algo que está viviendo pasivamente. Por eso Freud toma algo de esto del vete a la guerra, que dice el niño porque el padre se había ido. Pero Freud no se conforma con esto. Es un descargo, dice Rochi. Esto es lo primero que él plantea, ¿no? Bueno, es una forma de hacer con esa situación que está atravesando el niño. Pero ¿qué pasa? Freud no se conforma con esto. ¿Por qué? Porque lo que repite el niño es la parte displacentera, no la placentera. Es decir, hay algo que no condice con el principio de placer. ¿Por qué el niño en el juego representa con tanta mayor frecuencia la desaparición del objeto? Vamos a ir a la página 16, márquenlo esto, porque es complejo, pero es un poco lo que da la explicación de lo que va a decir Freud. A partir de esta pregunta, ¿sí?, de por qué el niño repite con mayor frecuencia lo displacentero, la parte del juego que a simple vista no debería darle ninguna satisfacción. Y Freud va a decir, ¿puede el esfuerzo, esto es una pregunta, ¿puede el esfuerzo, y entre paréntesis hay una palabrita en alemán que es Drang? ¿Por qué tienen que tener en cuenta esa palabra? Porque esa palabra es la misma que Freud usaba para nombrar el esfuerzo en la pulsión. ¿Se acuerdan que uno de los elementos de la pulsión era el esfuerzo o la fuerza, el empuje? Usa esa misma palabra, ¿sí? La misma que usaba como elemento de la pulsión la usa acá. Es decir, que hay algo de la pulsión que tenemos que empezar a pensar acá. ¿Puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independientemente del principio de placer? Como quiera que sea, si en el caso examinado, en este niño, ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. Esto es fundamental. Les leo de nuevo. Como quiera que sea, si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente, esta es la explicación del Fordá, se debió únicamente a que a la repetición de eso desagradable, o eso que implica un displacer, iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. ¿Qué está diciendo Freud acá? Que en eso que hace el niño hay cierta satisfacción, pero de otro orden. No es la satisfacción que venimos trabajando, no es la del síntoma. Es una satisfacción paradójica. ¿Por qué? Porque es una satisfacción en el sufrimiento o en el displacer,
¿sí? Hay algo que se engancha entre sufrimiento y placer, o satisfacción pulsional, podemos decir, que es con lo que se está encontrando Freud, ¿sí? Un poco nosotros lo hemos trabajado en el síntoma, ¿se acuerdan? Que decíamos, ¿con qué se encuentra Freud? ¿Qué es lo complejo? Que en el síntoma encontramos cierta satisfacción pulsional, ¿sí? A pesar de que el paciente venga y se queje y diga que no quiere hacer tal cosa, pero lo sigue repitiendo, ese seguirlo repitiendo es justamente porque en ese síntoma hay cierta satisfacción pulsional. Freud está diciendo, acá también, pero de otro orden, no es la misma, no es la del síntoma. Hay cierta satisfacción paradójica, como en el síntoma, pero directa. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el síntoma había cierto rodeo, ¿sí? No era una satisfacción pulsional directa. ¿Por qué? Porque el síntoma era un sustituto. ¿Se acuerdan? Freud que decía, el síntoma es una formación sustitutiva. Hay una satisfacción pulsional, pero que implica una vueltita, implica un rodeo. En esto, en lo que se está encontrando Freud, hay una satisfacción que no es sustitutiva, que no implica un rodeo como en el síntoma. Es una satisfacción pulsional en el displacer, una satisfacción paradójica directa. Hay algo que se satisface en esto de forma distinta al síntoma, ¿sí? Y que no responde al principio de placer. ¿Por qué? Porque el niño lo que repite a simple vista es algo que le genera displacer. Está repitiendo algo que le genera sufrimiento, que es la partida de la madre. Entonces, esta idea de ponerse en una situación activa, que él es pasivo, no le alcanza a Freud, porque con lo que se encuentra es con esto, que el niño repite algo que genera displacer, pero que por algún lado Freud encuentra que esto que el niño repite implica una satisfacción paradójica, ¿sí? Una satisfacción que está más allá del principio de placer. ¿Me siguen hasta ahí? Marquen esa partecita del texto, ¿sí? En la página 16, porque es clave. Esto, cuando él dice ganancia de placer de otra índole, tiene que ver con esto que estamos diciendo. Se encuentra con otro tipo de ganancia de placer. Después, Lacan revisa algo de esto, de este displacer en el sufrimiento, y le llama goce. Ojo con lo que lean en internet, porque va a aparecer la palabra goce, y no es de Freud, ¿sí? Pero Lacan retoma algo de esto, de este placer en el sufrimiento o en el displacer, y es lo que está diciendo Freud, ¿sí? Y es clave, porque no saben lo clínico que es. O sea, se escucha siempre en la clínica algo de esto, ¿sí? Y vamos a ver la semana que viene que esto tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿sí? Es decir, acá, en este punto, en esa repetición de lo displacentero, es donde Freud ubica en el juego de este niño el más allá del principio de placer, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Bien. ¿Alguna duda del Fordá? ¿Seguimos? Bien. Tercera objeción al principio de placer, ¿sí? Tercer ejemplo que Freud nos da del más allá del principio de placer, que es la repetición en transferencia. Es decir, algo de la compulsión de repetición que se pone en juego ¿dónde? En la escena con el analista, ¿sí? Si nosotros este año no lo leímos, cambió el programa, pero hay un antecedente muy claro a la compulsión de repetición en transferencia, que es un texto que se llama Recordar, repetir y reelaborar, donde Freud plantea algo de esto, y plantea ciertas escenas con los pacientes, donde el paciente, en vez de recordar, en vez de hablar, repite, en acto, ¿sí? Es decir, cuando el paciente, en vez de recordar, actúa en transferencia, ¿sí? Es decir, en vez de traer ciertas cuestiones relacionadas con la transferencia con la palabra, que el analista tiene alcance, lo actúa. Entonces Freud, ¿qué va a decir? Nosotros como analistas tenemos que lograr que el paciente actúe lo menos posible y recuerde lo más posible. ¿Por qué? Porque lo que actúa es indialectizable. No entra en la palabra, hay que hacerlo entrar, ¿sí? Ahí aparece un poco la cuestión de la abstinencia que hemos estado trabajando. Uno deja ingresar algo de eso, pero tiene que hacer que entre en el orden de lo discursivo, ¿sí? De la palabra. Entonces, recordar, repetir y reelaborar
es un antecedente para este texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que Freud va a plantear acá es que lo que se encuentra es que lo que los pacientes repiten en transferencia, lo que los pacientes actúan con la persona del analista, tiene que ver con cuestiones que generan displacer, ¿sí? Es decir, algo de lo que aparece con la persona del analista, algo que aparece en la escena analítica, tiene que ver con ciertas cuestiones que al sujeto no le dieron placer cuando sucedieron una primera vez y ahora se repiten nuevamente con la persona del analista, ¿sí? Si nosotros pensamos la diferencia con el texto que les estaba diciendo, en ese texto anterior Freud habla solamente de la repetición en transferencia. Acá lo que dice es, se repiten cuestiones que generan displacer con la persona del analista, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora cuando pasemos a la última les traigo un ejemplo de eso, para que quede más claro. En esta partecita, cuando Freud despliega un poco lo de la compulsión de repetición en transferencia, que me importa que sepan eso, ¿sí? O sea, se repite en transferencia ciertas cuestiones que son para el sujeto displacenteras, ¿sí? En transferencia. Y a partir de ahí, Freud plantea ciertas cosas que no van a quedar en claro ahora, pero que va a ser necesario que ustedes tengan en cuenta para cuando veamos el yo y el ello, porque empieza a hablar de algo que nos va a habilitar a pensar en la segunda tópica. Freud retoma algo en relación a la relación que tenemos entre transferencia y resistencia, que es algo que trabajamos, ¿sí? Que trabajamos en la clase de transferencia. Y va a plantear justamente que algo de esta relación hay que revisarla para poder pensar quién se resiste y de qué se resiste. Él va a decir, nosotros sabemos que quien se resiste es el yo, ¿sí? Eso no entra nunca en duda. Ustedes lo recontra saben ya, lo hemos visto un montón de veces, pero ¿qué va a agregar acá? Va a decir que más allá de que el yo es el que se resiste a lo inconciliable, a lo que genera sufrimiento, hay también una parte del yo que es inconsciente, ¿sí? No me importa que lo entiendan ahora, pero que quede ahí escrito, ¿sí? Que hay una parte del yo que también es inconsciente. Pero iba a decir, esa parte es el núcleo del yo. Después veremos de qué está hablando. Y va a dividir entonces entre el yo coherente, que va a ser el yo que se resiste y que se defiende, y el yo reprimido, ¿sí? Que va a ser esa parte inconsciente del yo. Vamos hasta ahí, y lo dejamos para trabajarlo cuando veamos el yo y el ello, ¿sí? Pero márquenlo y pongan ahí en el texto antecedente del yo y el ello, para después saber de qué se desprende. Y por último, y esto por ahí no está tan claro en el texto, lo van a tener que enganchar un poquito más, Freud habla de la compulsión de destino, ¿sí? O la neurosis de destino. ¿Qué es esto? Es cierta repetición, y esto es muy clínico también, y lo van a enganchar seguramente, se les va a ocurrir algo, de alguien que conozcan, pero tiene que ver con cierta repetición que se parece a la que se da en transferencia, pero por fuera de la escena analítica. Y él va a decir, son esos sujetos que le sucede siempre lo mismo, como si estuviese escrito eso, como si no hubiese forma de evitarlo, ¿sí? Da el ejemplo de la mujer que se le mueren todos los maridos, o de ese hombre que se pelea con todos sus amigos. Y está bueno como pone, me parece a mí, el nombre, esto de neurosis de destino, porque la palabrita destino es eso con lo que pareciera que no se puede hacer nada. Vieron que hay gente que se agarra siempre del destino, que es eso lo que tiene que pasar, ¿sí? Como si no hubiese otro tipo de posibilidad. Es decir, es la Lo repetición... determinado, ¿Cómo? como que determinado. Exactamente, como ese destino Determinismo inexorable. psíquico, una mentira que tenía que ver. Ay, no te entendí. Como Determinismo, el determinismo psíquico, me parece que lo decían antes pero el en la determinismo materia. psíquico es Es otra cosa. distinto. Sí, por eso, pero yo digo lo decía en chiste, pero... No, el determinismo psíquico es otra cosa. Lo tenemos, justamente va por otro lado esto. En el punto de eso que no puede ser de otra manera, ¿no? Y eso aparece en la clínica. Yo creo que, yo les conté de mi paciente, la que se nombraba como la protagonista de la tragedia. ¿Les conté eso? ¿Esa paciente? Bueno, era una paciente que
Cuando llega, se había separado hacía muy poquito, había perdido un bebé, era una situación en la cual estaba muy angustiada, pero siempre estaba parada en una posición de muchísimo drama, pero de mucho drama. De hecho, la gente de su alrededor se alejaba de ella porque ella siempre estaba en esa posición de que todo le pasaba a ella. Siempre ella venía diciendo, y esto me pasa a mí, y en el trabajo me va mal y a nadie le va mal, y no puedo ser madre. Esa era su posición en la vida desde chiquita. De hecho, ella cuenta escenas que recuerda, en las cuales ella siempre estaba llorando. Ella dice que los recuerdos de su infancia son ella en los rincones llorando. Y un poco, con el correr del tiempo, y de su análisis, y de trabajar diferentes cuestiones, ella empieza a nombrar algo de la posición subjetiva de ella como protagonista de la tragedia. Ese es un nombre de ella. Que lo dice un poco riéndose, pero es lo que le permite a ella estar advertida cada vez que queda parada en esa posición. Ella viene y me lo dice, me pasó tal cosa, me angustié, y se pregunta un poco si tiene que ver con su posición subjetiva, su modo de funcionamiento, de siempre ser ella la que le pasa todo. Que eso generaba mucho sufrimiento, y además, y esto lo ubica a ella, muy insoportable para el resto, porque ella siempre estaba en esa posición de drama, que nadie más soportaba. Por eso se separaba, por eso sus amigas se alejaban, hasta que pudo revisar algo de eso. Y eso entraba en transferencia. ¿Por qué? Porque cada vez que le pasaba algo, me escribía, pero me escribía de una forma que me alertaba. Podemos tener una entrevista hoy, por ejemplo. Estoy muy angustiada, ¿no? Y yo la atendí cuando empecé a atender, de mis primeros pacientes fue. Uno después empieza a enganchar esas cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con una urgencia real y lo que tiene que ver con algo que puede esperar, ¿no? A veces hay que poder ubicar algo de eso. Yo lo ubiqué supervisándola, por ejemplo, esta paciente. Pero aparecía en transferencia algo de eso, ¿no? De ese drama, lo traía al análisis, ¿sí? Le pasaba algo mínimo y para ella era terrible. Y le generaba mucho sufrimiento, ¿no? Porque era un drama, todo. Eso es lo que Freud está diciendo. En estos sujetos hay algo de eso que se repite, que genera sufrimiento, ¿sí? Que aparece como si fuese algo que está escrito, como un destino. Ahora, ¿cuál es el lugar del psicoanálisis? Ofrecer otra versión posible, ¿no? Como con ella. Bueno, hay otro destino posible que no sea ese, ¿no? Hay otra cosa que se puede hacer, que no sea eso, que genera tanto sufrimiento, ¿sí? Entonces, la repetición en transferencia la pensamos dentro del análisis y la compulsión de destino por fuera de la escena analítica, ¿sí? Parecidos, pero uno con el analista y otro por fuera, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Me siguieron con los ejemplos? ¿Por qué Freud plantea todo esto? Estos ejemplos son para pensar justamente la compulsión de repetición, ¿sí? Compulsión de repetición que va a ubicar más allá del principio de placer. Esto lo vamos a entender la próxima, pero Freud va a decir, esta compulsión de repetición es más elemental, más originaria y más pulsional que el principio de placer. Más elemental, más originaria y más pulsional que el principio de placer. Más originaria, esto lo vamos a entender la próxima, ¿sí? Esta parte es más sencilla de leer. La que viene es compleja. ¿Por qué? Porque Freud desarrolla todo un nuevo modelo del aparato psíquico y el segundo dualismo pulsional, que no lo van a entender en una primera lectura, ¿sí? Quédense tranquilos, que van a leer sobre la pulsión de muerte y no van a tener idea de qué se trata. Lo vamos a trabajar entre todos y todas. Para la próxima, traten de ubicar cuál es la relación de la compulsión de repetición con la pulsión de muerte, con el trauma, y poder ubicar algo del nuevo modelo del aparato, ¿sí? Que lo vamos a trabajar con unos esquemas, porque es bastante complejo, y tiene que ver con la metapsicología de Freud, que es eso más teórico, que es lo más difícil, ¿sí? Fíjense en los PDF, que yo se los fui poniendo con gráficos, ¿sí? Entre hoy y mañana les subo el de la segunda parte, y traten de leer para el lunes, se los pido por favor, lean el texto, así vienen con preguntas, porque no tenemos mucho margen de clases. Así que traten de leer lo que trabajamos hoy y lo próximo, así nos sacamos todas las dudas. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Si vuelven a leer el texto con los apuntes, la próxima
preguntamos todo. Sí, alguien, creo que Florencia, ¿querés preguntar algo? Sí, igual no tenía que ver con la clase, profe. Dime. Leí, porque yo entré unos minutos más tarde y no llegué a escuchar lo del parcial y leí en el grupo que es el 15, ¿verdad? Sí, la fecha es el 15 de noviembre y el 29 el recuperatorio. Ah, te puedo hacer una consulta porque supuestamente tenemos el mismo 15 un parcial de sociología, pero no tenemos ese día clases, o sea, de sociología. ¿Puede ser que sea así? Eso me decían los chicos. Vamos, yo lo voy a hablar igual hoy con la JTP y con Luis Volta, y vemos a ver si se puede hablar con la gente de sociología, qué hacemos nosotros, vemos qué posibilidad hay. Ni bien tenga novedades de eso, les mando por mail. Si es antes del lunes, les aviso antes, ¿sí? Voy a esperar a subirles el cronograma para chequear bien eso y les aviso, ¿sí? La idea es ok. que puedan, no tengan que rendir el mismo día, pero hay ciertos márgenes de tiempo, estamos re al límite. Si no, vamos a terminar rindiendo en Navidad. Por eso tenemos que ver ahí cómo hacer. Pero yo les aviso. Espero subírselos, chequeo eso y les digo, ¿sí? Y lean para el lunes, Gracias. por favor, se los pido. Nos encontramos el Gracias, lunes. profe. Adiós. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, chao.